Muy buenas noches, mis queridos amigos. El Señor les bendiga grande y abundantemente a todos. Ahora les invito a hablar con nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por todas tus bondades que tienes para con nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, Padre. Padre, bendice a todos los que están conectados en esta noche. Bendice de manera especial al hermano Juan José, que tan amablemente nos acompaña para hablar un tema de poder. Que tu Santo Espíritu se manifieste en esta noche en su vida y en la vida de todos los que estemos conectados, Señor. Te necesitamos, oh Dios. Inunda cada hogar que está conectado, Señor, en esta noche con tu presencia. Y reprende al enemigo, Señor, que no interfiera en nada. Gracias, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Y amén. Amén, amén. En esta noche le damos una cordial, como siempre, y sincera bienvenida, un gran abrazo a todos los que se encuentran aquí en este miércoles profético, miércoles que nos reunimos para aprender de la palabra del Señor. Damos también la bienvenida principalmente a los que estamos acá y a los que están en YouTube y en Facebook, los que nos escuchan por esos medios. Aquí presentes estamos el anfitrión, Dinora. Muy buenas noches a Dinora, a Dulce, al señor Juan José, a Keila, muy buenas noches. Samuel Rincón, muy buenas noches. Perdón, Miguel Rincón, buenas noches. A Rodolfo y a nuestra princesa Chano. Sean todos muy bienvenidos. Muy bien, mis amados. Pues de inmediato vamos a darle paso al hermano Juan José, porque yo sé que él tiene muchísimas cosas interesantes en esta noche que decirnos con un tema tan importante acerca del capítulo de Mateo 24. Así es que, hermano Juan José, el tiempo que resta es todos sean muy bienvenidos una vez más aquí en la sala de sus amigos de Betania. Por siempre. Muy buena noche. Dios le bendiga a todos. Nos alegramos una vez más de estar en Amigos de Betania por siempre. En esta noche vamos a procurar, hasta donde Dios lo permita, ver Mateo 24. Debemos decir, primero, antes de todo, que en Mateo 24 no fue dado como el sermón del monte u otros sermones que el Señor dio. El maestro de Galilea lo dio en el Monte de los Olivos y especialmente para sus seguidores cercanos, es decir, sus discípulos. Segundo, la primera respuesta que el Señor dio a las preguntas que se le hizo fue: mirad que nadie os engañe. Es decir, el propósito de este sermón profético es evitar que el pueblo del Altísimo sea engañado por el adversario. Tercero, Mateo 24 es una profecía de doble cumplimiento porque es la respuesta a dos preguntas que se refieren a eventos separados uno del otro por un extenso lapso. Las preguntas la encontramos pues en Mateo 24, del 1 al 3. Leemos, dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo.
Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dime, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí vemos que se está refiriendo a dos eventos: la destrucción del templo y de Jerusalén. ¿Cuándo serán estas cosas? Y segundo, la venida y el fin del mundo, cuando ellos preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La clave para entender estos dos eventos, cuándo se sucede, cuándo van a acontecer, o cuándo aconteció uno y cuándo acontecerá el otro, está en Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. La destrucción del templo de Jerusalén aconteció en el año 70. Es importante comprender el significado de Mateo 24:15, puesto que el primer cumplimiento arroja luz para el segundo cumplimiento. Además de Mateo 24, nosotros tenemos algunos textos paralelos que nos van a ayudar a entender mejor o a aclararnos ciertos conceptos, como son Marcos 13, Lucas 21 y también Lucas 17, del 20 al 37. Porque estos textos son importantes para nosotros poder entender cómo será el último cumplimiento. En Palabra de Vida del Gran Maestro, en la página 102, se dice lo siguiente: la ruina de Jerusalén fue un símbolo de la ruina final que abrumará al mundo. Las profecías que se cumplieron parcialmente en la destrucción de Jerusalén se aplican más directamente a los últimos días. Estamos ahora en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. Nos espera una crisis como jamás se ha presenciado en el mundo. Debo decir que Mateo 24 está narrado en un estricto orden cronológico, por las varias expresiones relacionadas con el tiempo que están allí. Por ejemplo, en el verso 6 se nos dice que aún no es el fin, después de hacer referencia a varios eventos. Pero en el verso 8 dice que esto es principio de dolores. Y en el verso 9 entonces dice entonces, es decir, siguen varias acciones después de lo dicho anteriormente. En el verso 10 dice entonces. En el verso 14 dice entonces. El verso 16 dice entonces. En el verso 19 dice en aquellos días. En el verso 21 vuelve y repite entonces. En el verso 22 dice aquellos días 2 veces. En el verso 23 dice entonces. En el verso 29 dice inmediatamente después de. Y en el verso 30 vuelve a repetir la expresión entonces. Es decir, los eventos van uno después de otro. Entonces, primero yo entro a la ducha, me baño, entonces me seco y entonces salgo. Bueno, entonces quiere decir que es un evento que va detrás de otro. Vamos ahora a desglosar los textos por evento que se señalan allí en Mateo 24, del 1 al 15, o del 1 al 22, pero haciendo énfasis que tal como se cumplieron
en el tiempo pasado, estos eventos aquí relatados se volverán a cumplir o ya se están cumpliendo o se han cumplido para el cumplimiento final de la destrucción del mundo. Es decir, ¿qué señales habrán de tu venida y del fin del mundo? En los versos 4 y 5, el Señor dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Antes de la destrucción de Jerusalén, aparecieron falsos cristos, falsos profetas. Por ejemplo, la misma Biblia relata que aparecieron algunos diciendo que eran el Cristo y movieron a la gente diciéndole que ellos le iban a dar la liberación. Hechos 5, 36, 37 registra, estoy hablando de Gamaliel, en el Sanedrín, dice, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número de como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo y en esos días del censo y llegó un pobrecía mucho pueblo, pero siguió también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. En Hechos 8, 9 y 10, pues se nos relata de un tal Simón, el mago, que engañó a mucha gente haciéndose pasar como si fuera un discípulo. También en 1 Juan 2:18 se nos dice que han surgido muchos anticristos. Es decir, en el tiempo de Juan ya había muchos que se habían presentado como si fueran el Mesías. Flavio Josefo, un historiador romano de origen judío, escribió varios documentos, las antigüedades de los judíos y también la guerra de los judíos. Dice él, en Antigüedad de los Judíos, que además se levantaron muchos impostores y engañadores que convencieron a la muchedumbre que los seguían al desierto, pues afirmaban tener poder para mostrarle maravillas y señales incuestionables que harían en armonía con el plan de Dios. En el conflicto, en el deseado de toda la gente, en la página 582, Elena White dice lo siguiente. Muchos falsos mesías iban a presentarse pretendiendo realizar milagros y declarando que el tiempo de la liberación de la nación judía había venido. Iban a engañar a muchos. Las palabras de Cristo se cumplieron. Entre su muerte y el sitio de Jerusalén aparecieron muchos falsos mesías y muchos falsos profetas y engañaron a muchos. El verso 6 de Mateo 24 dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Guerra, rumores de guerra, insurrecciones. Ciertamente, en el tiempo en que el Mesías estuvo sobre la tierra, había paz relativamente en el Imperio Romano. En el mundo, y la palabra mundo se refiere al Imperio Romano. Había paz, la llamada Pax Romana, que comenzó con el emperador César Augusto en el año 17 a.C. y se extendió hasta la muerte del emperador Marco Aurelio en el año 180 después de Cristo. Ahora, algo interesante con relación a Judea, que es el foco de la profecía. En
año 66 se inició una revuelta en Cesarea, porque los judíos se llenaron de ira porque la autoridad romana no obró en consecuencia cuando ellos fueron atacados por los griegos, y también cuando se enteraron de que fondos del templo habían sido malversados. Así que se armó una gran revuelta. La dirigencia de Roma le ordenó a Sestio Galo que armara un ejército y fuera a sofocar la rebelión. Ciertamente Sestio Galo llegó y rodeó a Jerusalén, la sitió, y cuando inesperadamente quitó el sitio, los judíos que estaban en Jerusalén se envalentonaron y persiguieron al ejército romano, causándole baja. Luego, hacia el año 67, Nerón comisionó al general Vespasiano para que aplacara la insurrección. Nos dice Flavio Josefo que el general Vespasiano, al dirigirse hacia Jerusalén, destruyó todo lo que halló en el camino, pues su estrategia era no dejar nada fuera de Jerusalén tras sí que pudiera luego impedir el sitio de la ciudad. La guerra de los judíos. Josefo también escribió que durante el periodo inmediatamente antes de la destrucción de Jerusalén, los judíos liberaron batalla con los ascalonios, con los samaritanos, con los alejandrinos, con los sirios. Es decir, en ese tiempo hubieron guerras, rumores de guerra, hubieron pues insurrecciones y todo eso. Otro historiador, Tácito, dice: la historia que comienzo a describir fue un periodo lleno de desastres, terrible en batalla y regado por luchas civiles. Fue un periodo horrible aún en la paz. 4 emperadores perecieron por la espada. Hubo 3 guerras civiles, más guerras eternas, y con frecuencia ambas al mismo tiempo. Flavio Josefo dice que después de la muerte de Nerón todo quedó en desorden. Eso es por allá por el año 64, 60, más o menos. Helena escribió en El deseado de toda la gente, en la página 582, lo siguiente: antes de la destrucción de Jerusalén, los hombres contendían por la supremacía, se asesinaban a los emperadores, se mataban también a los que creían más cercanos al trono. Había guerra y rumores de guerra. Deseado de toda la gente, página 582. Así es que antes de la destrucción de Jerusalén se cumplieron estas predicciones del maestro Abraham: guerra, rumores de guerra. Entonces, sigue las declaraciones del maestro: porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. En Marcos 13:8 encontramos una aducción que no aparece en Mateo 24. Marcos 13:8 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambre y alborotos. Principios de dolores son estos. Es decir, que también se añade la expresión alboroto. En Hechos 11:28 se nos dice que hubo una gran hambruna. Ágabo,
perdón. Ágabo dijo que iba a haber una gran hambruna, y esto sucedió en el tiempo de César Claudio. Josefo también se refirió a este periodo como la gran hambruna, que está registrado en la antigüedad. Y Elena White, escribiendo en el conflicto de los siglos, refiriéndose al periodo de la destrucción de Jerusalén, dice que ya murieron a consecuencia del hambre y la pestilencia. Eso se puede ver en el conflicto de los siglos en la página. Esta situación para el pueblo de Dios había sido predicha por Moisés en Deuteronomio 28, 56 y 57. Se había dicho que la tierra, por causa de las abominaciones de los hijos de Israel, iba a sufrir de hambre por causa del asedio y el apuro con que el enemigo iba a oprimir las ciudades. También en el conflicto de los siglos, en la página 130, Elena nos sigue ampliando, diciéndonos que tan atroz era el hambre que los hombres roían el cuero de sus cintos, sus sandalias y la cubierta de sus. Con relación a los terremotos, también los historiadores de aquel tiempo nos dicen que, por ejemplo, Tácito en sus análisis dice que hubiera un terremoto en Creta, en Roma, en Apamea, en Frigia, en Capaña, en la Odisea, en Pompeya. Todo esto sucedió antes de la destrucción de Jerusalén. En el tiempo de Claudio, Tácito dice que las casas fueron aplastadas por repetidos terremotos y se esparció el terror y los débiles fueron muertos pisoteados cuando la gente huía de pánico. Séneca, otro escritor en ese tiempo, también habló de que hubo terremotos en Asia, en Acacia, en Siria, en Macedonia. Muchos hablaron de este asunto. También Josefo hizo referencia a que hubieron grandes desastres, tormentas, terremotos. Y con relación a los alborotos que nos refiere Marcos 13:8, esa palabra es la misma que se usó cuando la gente clamaba que crucificaran a Jesús. Los alborotos también son tenidos como momentos de, como digo, insurrección, son movimientos de gente que son levantados por algún engañador o algún impostor con el fin de crear algunos cambios revolucionarios. Con relación a la condición interna de la sociedad judía, en el conflicto de los siglos, en la página 27, Elena nos refiere lo siguiente. Satanás despertó las más fieras y degradadas pasiones de sus almas. Los hombres ya no razonaban completamente, dominados por su impulso, y su ira era ciega. En su crueldad se volvieron satánicos, tanto en la familia como
como en la nación, en las clases bajas como en las clases superiores del pueblo. No reinaba más que la sospecha, la envidia, el odio, el altercado, la rebelión y el asesinato. No había seguridad en ninguna parte. Los amigos y parientes se hacían traición unos a otros. Los padres mataban a los hijos y estos a los padres. Una situación bien triste que se presentó antes de la destrucción de Jerusalén. Otro texto, el verso 9 de Mateo 24, nos dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Marcos 13, 9 dice: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Entonces, aquí se nos dice que se entregarán a tribulaciones y os matarán. Porque, bueno, a causa de los desastres naturales que acontecieron, las tribulaciones, los terremotos, las tormentas, las guerras y estas cosas, la culpa se le echa a los del pueblo de Dios. Por ejemplo, en Hechos 5:41, en Hechos 5:41 se nos dice que Pedro y Juan, que habían sido conminados a no predicar acerca del nombre, el nombre del Mesías, dice que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hechos 8:1 dice que hubo una gran persecución. Saulo salió a perseguir a los del nombre. Hechos 7:59 nos dice que Esteban fue apedreado por causa del nombre. En Hechos 9, del 3 al 5, se nos dice que Saulo había pedido carta para perseguir a los del camino en Damasco, y allí fue que tuvo el encuentro con el Señor. En Juan 16:1 y 2, el maestro había dicho: esta cosa he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y lo que decíamos de que tendrían que comparecer ante príncipes y reyes, bueno, vemos el cumplimiento en Hechos 24 y 25, cuando Pablo testificó delante de Félix. En Hechos 26, del 1 al 3, Pablo testificando ante el rey Agripa. En Hechos de los Apóstoles, Elena White dice que Pablo testificó 2 veces ante el emperador Nerón. Un elemento sí importante que no podemos dejar es que en el texto paralelo de Marcos 13, en el verso 11, dice lo siguiente: hay que testificar, como dice en el verso anterior. Dice: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablar, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo. Lucas 21:14 dice: proponed en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Es una gran promesa de que las personas del camino iban a ser ayudados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo
ayudó a los seguidores de Jesús cuando testificaban. Y en Lucas 21 se nos dice que Dios da sabiduría que los enemigos no podrían contradecir. Un momentito, por favor. Continuamos en Marcos 13, 12, se nos dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. En Lucas 21, 16 dice, mas seréis entregado aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Eso aconteció en el tiempo de la declaración de Jesús hasta antes de la destrucción de Jerusalén. En El deseo de toda la gente, en la página 583, Elena White dice, hubo padres y madres que traicionaron a sus hijos, e hijos que traicionaron a sus padres. Amigos hubo que entregaron a sus amigos a Sanedrín. Los perseguidores cumplieron su propósito, matando a Esteban, Santiago y otros cristianos. En el verso 10 de Mateo 24 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos tropezarán, es decir, muchos se escandalizarán y abandonarán la fe. En el tiempo antes de la destrucción, la Biblia registra que muchos abandonaron la fe. Por ejemplo, Pablo, escribiéndole a Timoteo en su segunda carta, en capítulo 1, verso 15, dice que Figelo y Hermógenes le abandonaron. ¿Por qué razón? Por lo que estaba pasando el apóstol Pablo. Por causa del nombre, había sido encarcelado, había sufrido mucho. También en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, verso 10, dice que Demas también abandonó a Pablo. En esa misma artículo, en el mismo capítulo, en el verso 16, Pablo dice que en su primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Y también el apóstol Juan, en la primera epístola, en el capítulo 2:19, dice que muchos salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Muchos abandonaron la fe a causa de las complicaciones que tenía la fe por las persecuciones y la acusación de las cosas que estaban sucediendo en la naturaleza, se le achacaban que la culpa era de los del camino. En el verso 11, el Señor vuelve a repetir y dice, muchos falsos profetas se levantarán y darán. Esto es importante porque ya lo dijo cuando estaba comenzando. Mirar que la ciudad muchos falsos profetas también. Veamos un momentito, que me cambió el micrófono. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, fuerte y claro, hermano. Gracias. Fue que me cambió automáticamente aquí el micrófono. Como le decía,
En el verso 11 se nos dice, en Mateo 24:11, que iban a aparecer muchos falsos profetas. Y así mismo aconteció. Muchos falsos profetas aparecieron y engañaron a muchos. Las autoridades sobornaban a los profetas para que ellos declararan cosas de satisfacción para el pueblo. Le decían, miren, díganle que no va a acontecer nada, que el templo, aunque estamos siendo situados, el Señor no permitirá que la ciudad caiga ni el templo sea destruido. Yendo en contra de lo que ya el maestro le ha dicho, no quedará piedra sobre piedra, pero siempre aparecen falsos profetas y las autoridades también tienen a sus profetas que los sobornan para que digan lo que se desea. Eso siempre ha acontecido. La Biblia tiene muchos ejemplos en el tiempo de Israel. Josefo dijo en la guerra de los judíos, sucede que mientras Fado era procurador de Judea, un cierto mago llamado Teudas persuadió a un grupo numeroso del pueblo que tomaran sus efectos personales y lo siguieran a río Jordán, pues le dijo que era profeta y que por su mandato se iba a dividir el río Jordán para que pudieran pasar por él. Y muchos fueron engañados por su palabra. En Hechos 13:6 se nos habla de Bar Jesús. Y habiendo atravesado toda la isla Tapafo, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Pedro, en su segunda epístola, en el capítulo 2, verso 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejía destructora y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina? Y el apóstol Juan, en su primera epístola, en el capítulo 4, verso 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En el verso 12 se nos dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La palabra que se traduce como maldad en griego es anomía, y esa es la misma palabra que se traduce como transgresión de la ley en 1 Juan 3:4, cuando se dice que el pecado es la transgresión de la ley. Es decir, pecado es anomía, es decir, no tener ley, romper la ley. Así es que Jesús está diciendo que habrían personas que profesarían su nombre, pero serían obradores de anomía, es decir, transgresores de la ley. Y eso aconteció en el tiempo antes de la destrucción de Jerusalén. Sin embargo, hay un llamado a la perseverancia. En el verso 13 se dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aun cuando ustedes vean muchos, decía el maestro, aunque ustedes vean la anomía, la transgresión de la ley, si ustedes perseveran hasta el fin, serán salvos. Es interesante ver también el paralelo de Lucas. Lucas 21:19 dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Eso le dijo Jeremías a Baruch, cuando Baruch dijo, mira, yo he estado contigo y hemos sufrido mucho, ¿y qué botín tendré yo? Y Jeremías le dijo, bueno, el botín será tu alma. Es interesante, nosotros tenemos que perseverar con paciencia y entonces ganaremos nuestras almas. Hay tres cosas en el contexto anterior que amenazaron la perseverancia. Número 1, la persecución por los familiares. Los versos 9 y 10. Los engaños de los falsos profetas. Verso 11.
y el enfriamiento del amor por causa de la transgresión de la ley. Verso 2. Aquellos que perseveran hasta el fin no caerían ni por persecución, ni por engaño, ni por el enfriamiento del amor. En Santiago 1:13 dice que cuando nuestra fe es probada, el resultado es la paciencia. En Apocalipsis, la palabra paciencia se usa en el contexto de perseverancia en medio de la persecución final, como lo podemos ver en Apocalipsis 13:9-10 y Apocalipsis 14:2. Aquí está la perseverancia de los santos. Muy bien, entonces llegamos al verso 14, donde se nos dice que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. La predicación del evangelio es una de las indicaciones de que ha llegado en el tiempo de Cristo Jesús y de los discípulos en aquel tiempo. La palabra mundo, oikoumene, se refería al mundo habitado de la época. En ese entonces era el Imperio Romano. Y ciertamente Pablo, escribiendo a los colosenses, en el capítulo 1, verso 23, dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. En Romanos 1:8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios y mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Es decir, antes de la destrucción de Jerusalén, el evangelio eterno fue predicado en todo el mundo, es decir, en todo el imperio romano. El escrito a los colosenses fue hecho en el año 52, 54 más o menos. Es decir, faltaba muy poco para el año 70. Llegamos al verso 15. El verso 15 contiene la clave para entender el cumplimiento, el doble cumplimiento de la profecía. Es decir, ¿cómo podemos saber cuándo serán estas cosas? Es decir, la destrucción del templo y de Jerusalén, y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. El Señor dijo: por tanto, cuando llegue al fin, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entiende. La expresión abominación desoladora es el desencadenante de los dos eventos de interés para los discípulos. Para el primer cumplimiento, en Daniel 9, 26, 27, encontramos
estas palabras, abominación y asoladora, que son a las cuales se refirió Jesús en el Sermón del Monte. El texto dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y los premios. Después, con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramarse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Esto es Reina Valera, versión de 1909. Cuando Jesús salió del templo, por última vez, predijo que quedaría desierto. Mateo 23, 38, coge la expresión, he aquí, vuestra casa os dejada desierta. Lucas 19, 41 y 44 nos dice algo que es importante tenerlo presente. Y cuando llegó cerca de la ciudad a verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conociese al menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Cuando el pueblo llegase a la apostasía, entonces llegaría la ruina. En Mateo 24:15 hay 3 puntos cruciales. Número 1, la abominación era algo que la gente dentro de la ciudad podía ver, pues al verla debían huir inmediatamente. Número 2, la abominación se colocó en el lugar santo fuera de los muros. Y número 3, la abominación era el presagio anuncio que la asolación vendría pronto. Flavio Josefo explicó que la profecía de Daniel 9, 26, 27 se cumplió en la destrucción de Jerusalén por los romanos, dice él en las antigüedades de los judíos. Asimismo, Daniel escribió en cuanto al gobierno romano y que nuestra nación sería asolada por ellos. Usando los textos paralelos, Marcos 13, 14 y Lucas 21, 20, nosotros podemos entender un poco. Por ejemplo, Marcos 13, 14 dice que el lugar santo es el lugar donde no debe estar la abominación. Y en Lucas 21, 20, entonces ya se hace la aplicación histórica, diciendo que la abominación constaba con el ejército romano rodeando la ciudad. Así es que tan pronto lo que estuvieran en Jerusalén vieren los estandartes del ejército romano clavado en el suelo sagrado, entonces ellos entenderían que había llegado la destrucción de Jerusalén y todos tenían que salir. Todos tenían que salir. Ahora, como la ciudad estaba rodeada, ¿cómo iban a poder salir? Pasó algo interesante. Como le dije anteriormente, en el año 66 hubo una revuelta y Sergio Galo llegó a rodear a Jerusalén, que puso sitio. Pero misteriosamente él se retiró. En el conflicto de los siglos, página 29, nosotros encontramos lo siguiente. Después que los soldados romanos, al mando de Sergio Galo, hubieron rodeado la ciudad, la abandonaron de pronto,
el sitio de una manera inesperada, y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. Perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse cuando el general romano retiró su fuerza sin motivo aparente para él. Flavio Josefo, respecto a esto, dice: sin haber recibido desgracia alguna y sin ninguna causa en absoluto, él, Setiudal, se retiró de la ciudad. Ahora bien, Mateo 24, 16, 18 dice que los que estén en Judea tenían que ir a los montes. El que esté en la azotea no tenía que descender a la casa. Y el que estaba en el campo no debía volver atrás para tomar su capa. Miren lo que se nos dice en el conflicto de los siglos en la página 29 respecto a esta situación. Empero, la misericordia providencial de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien de los suyos. Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de la palabra de Jesús. Y en aquel momento se les ofreció una oportunidad que debían aprovechar para huir, conforme a las indicaciones dadas por el maestro. En la época del sitio, los judíos habían acudido numerosos a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y así fue como los cristianos esparcidos por todo el país pudieron escapar sin dificultad. Inmediatamente se encaminaron hacia un lugar seguro, la ciudad de Pella, en tierra de Perea, allende al Jordán. En el año 66 habían llegado a Jerusalén muchos judíos para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Cuando se puso el cerco, ellos estaban allí, pero cuando Sergio Galo se retiró, ellos, todos los que habían conocido y entendido la palabra del maestro, salieron y ningún cristiano pereció. Más adelante se le dio orden al general Vespasiano para que aplastara la revuelta de los judíos que Sergio Galo no pudo poner fin. Y dice el conflicto de los siglos en la página 30. Después de Vespasiano vino Tito, porque Vespasiano pasó a ser emperador. Entonces vino Tito, dice: espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el mando de Tito. La ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua, cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de sus muros. Tremendo, tremendo. Familia, después de esta situación, hubo un tiempo de angustia que sufrieron los cristianos que estaban en Jerusalén. Se acabaron los alimentos, escaseaba el agua, una situación terrible. Los que quedaron allí pasaron una tribulación terrible. Llegaron a comerse pues los cueros de los zapatos. Hasta las mujeres llegaron a comerse a sus hijos. Fue terrible la situación. Se cumplieron las palabras del maestro. Aquellos que oraron para que su vida no fuera ni en invierno ni en sábado fueron librados. En una ocasión el astuto Caifás dijo que era menester que muriera uno y no que todo el pueblo fuera destruido por los romanos. Lamentablemente, ellos pensaban que acabando con Jesús, los dirigentes judíos iban a salvar la nación, pero sucedió todo lo contrario. La apostasía nacional llevó a la ruina nacional.
es importante nosotros tener esto bien pendiente, el tiempo no nos da más, pero todo esto que se cumplió en el primer cumplimiento también se cumplirá en el segundo cumplimiento. Quiero decirle que la abominación desoladora en el primer cumplimiento fue el ejército romano, el desolador. El ejército romano fue el desolador, pero la abominación que produjo la desolación, como nosotros estuvimos mirando, fue uno, que la gente perdió la fe, perdió el guardar los mandamientos. Dice, la anomía creció tanto que perdieron el primer amor. En el tiempo se separaron de Jesús. La dirigencia del pueblo no aceptó a Jesús, lo negaron. Por eso ellos entraron en una apostasía. Y la abominación no se hizo esperar. Y esa abominación causó la desolación. En el tiempo final, la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, para Jerusalén estaba en el capítulo 9. Para el tiempo final, nosotros encontramos el texto. Bueno, hay dos textos que mencionan la abominación desoladora. Uno está en Daniel 11:31 y otro está en Daniel 12:11. Si nosotros vemos el contexto, Daniel 11:31 realmente se refiere a la abominación que introdujo la iglesia posapostólica apóstata, es decir, la Roma papal o papado como es conocido. Pero en Daniel 12:11 nosotros encontramos la abominación desoladora final, porque está en el contexto del capítulo 2. En el verso 1 dice que habrá una tribulación cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. En Apocalipsis 12 y 13 vemos la secuencia del reino apóstata. Primero vemos Roma, fue el primero que introdujo la apostasía cuando Constantino estableció el día de adoración al sol Invictus. Luego vemos que la bestia que sube del mar, que representa a Roma papal o el papado, recibió el trono, poder y grande autoridad de Roma, y ellos también adoptaron el domingo como el día de adoración. Y en los versos del 11 al 17 del capítulo 13 vemos que hay una bestia que tiene forma como cordero y que habla como dragón, que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que los moradores de la tierra levanten una imagen de la primera bestia, y además hace que la imagen hable e hiciese matar a los que no le adoran o no reciben su marca. Realmente, los que adoran a la bestia y a su imagen están adorando al dragón. Y el dragón tiene su día de adoración, que lo ha impuesto a través de su religión falsa, una falsa adoración. Así es que el domingo es la abominación que produce la desolación. Y tenemos que entender el mensaje de misericordia que ha sido dado en los versos 6 al 12 de Apocalipsis 14. Entenderlo y predicarlo. Entenderlo y predicarlo. Porque la gente tiene que ver esa señal, así como los primeros cristianos vieron la señal cuando vieron a Jerusalén rodeada de ejércitos.
Y todo el que lo vio, y cuando fue quitado el cerco huyó, también los de ahora, cuando vean que se impone el domingo o que se está haciendo las tratativas para que el domingo sea impuesto ya por ley, tenemos que decirle eso a la gente para que cuando ellos vean esa señal puedan huir. Ahora, habrá muchos que cuando llegue el momento del zarandeo van a apostatar de la fe, lamentablemente, pero nosotros tenemos que perseverar hasta el fin y eso somos los que seremos salvos. De hecho, Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Familia, que Dios les bendiga. No podemos seguir más adelante porque ya el tiempo culminó. Esperamos en el Señor que podamos seguir estudiando a Mateo 24 para ir entendiendo toda esta cosa, junto con Daniel y junto con Apocalipsis. Que Dios les bendiga. Gracias. Buenas noches, Juanjo. Tengo una preguntita para ti antes de que cerremos. La pregunta es la siguiente. Dijiste al principio que tendremos un doble cumplimiento de Mateo 24. Entonces, la pregunta es la siguiente. Ya vimos que en el pasado fue completamente literal el cumplimiento. Entonces, en estos tiempos finales, ¿será literal también ese doble cumplimiento de la profecía de Mateo 24? Así es. Todos los textos de Mateo 24, desde el 4 hasta el final, serán así mismo literales, se van a dar. Nosotros, bueno, de hecho, ya hemos visto en el transcurso del tiempo que se han dado guerras, grandes guerras, como la Primera y Segunda Guerra Mundial en el siglo XX, y ahora mismo nosotros estamos viendo rumores de guerra, estamos viendo pestilencias, estamos viendo cómo hambre hay en algunos sitios. Bueno, de hecho, en mi tiempo de joven, en la década de los 70, cómo estaba África, cuando salían esas fotos de los habitantes de África, famélicos. Bueno, no tenemos que ir muy lejos, nosotros tenemos hacia el occidente de nuestro país, un país tan cercano, con una situación terrible. Y usted dice, ¿por qué la anomía se ha enfriado el amor de muchos? Mire cuánta brega le da a las naciones del mundo venir a ayudar a esa nación. No quieren. ¿Qué pasó? Bueno, eso es el cumplimiento real de todo lo que Jesús ha dicho. Va a llegar un momento, como dicen los versos 9, que no hemos llegado hasta ahí, estamos en principio de dolores todavía, pero dice, óigame, que es algo terrible, que nos van a entregar, eso se va a cumplir, por causa de la predicación del evangelio y del testimonio. Básicamente, como dice el mensaje a la Odisea, el testimonio del testigo fiel y verdadero va a causar un zarandeo y muchos van a ser entregados. Mire, ese es el culpable de toda la situación porque él no se quieren apegar a lo que todo el mundo dice. Entonces nos van a entregar a tribulación y nos van a matar y seremos aborrecidos de la gente por causa del nombre del Señor. Eso está predicho y va a acontecer así mismo, literal. Wow. Pero nada, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Nosotros tenemos confianza en Dios. No debemos temer, a menos que olvidemos cómo el Señor ha ayudado a su pueblo desde el Edén hasta ahora. Así es, así es.
que debemos confiar en nuestro Dios y en sus promesas que son fieles y verdaderas para cada uno de nosotros. Te preguntaba esa parte, si el cumplimiento en el tiempo del fin iba a ser literal, porque todo el que lee Mateo 24 y 25, que sigue en el 25, se da cuenta de cosas inhumanas prácticamente, podríamos decir inhumanas, que se narran en ese capítulo 24 de Mateo. Y entonces, si esa parte va a ser literal en los tiempos del fin, estamos en principio de dolores. Aún no hemos visto nada comparado con lo que veremos en el futuro. Así es, así es. Te agradecemos, Juanjo, que estuvieras con nosotros esta noche, que nos expusieras esas señales del tiempo del fin, según Mateo 24. Gracias, Felicidad no está aquí porque está predicando ahora mismo en otra iglesia, pero entonces estamos aquí para despedirte y agradecerte que estuvieras con nosotros. Yo pienso que tienes que volver en una segunda ocasión para terminar este tema, Juanjo, porque este tema está bastante interesante y yo sé que 1 hora no es suficiente tiempo para hacerlo completo. Así que vamos a coordinar con Felicidad para ver cómo hacemos para que vengas y termines esta exposición magistral que has tenido el día de hoy. Por favor, nos dirigen en oración para terminar y luego concluimos con el himno que iniciamos. ¿Cómo no? Esperamos que el Señor nos ayude, podamos entonces completar la segunda parte. Amén. Que se pueda, porque es muy amplio, porque la segunda parte hay que juntarla también con Apocalipsis y Daniel. Oramos. Padre eterno, bendecido, alabado y glorificado seas. Te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso. Ayúdanos a confiar en tu palabra. Hay cosas que a veces parecen que no, que pensamos que no puede ser, pero sabemos que tú quieres librarnos de todo mal, pero el adversario tiene que hacer su papel y él no respeta tus palabras. Y él ha querido destruir la imagen tuya en el hombre. Y él sabe que le queda poco tiempo. Y ya tú dijiste lo que él iba a hacer hacia el final. Y nosotros debemos de confiar en tu palabra. Todo lo que han escuchado en esta noche o escucharán después, por favor permítele que puedan seguir escudriñando las escrituras para que tú, mediante tu Santo Espíritu, le pueda poner en su boca lo que han de decir y le mueva en sus manos y en sus pies, en su accionar. Danos un sueño reparador y un despertar maravilloso. Y sigue bendiciendo a los amigos de Betania por siempre. En el nombre de tu Hijo amado. Amén.